¿Quién era Salomón realmente? ¿Un rey sabio? ¿Un hombre bendecido? ¿O un alma que se perdió en medio de todo lo que el mundo le ofreció? Su historia es más que un relato antiguo. Es un espejo para todo aquel que hoy camina buscando propósito. Porque Salomón tuvo lo que todos quieren, vivió lo que pocos imaginarían, y concluyó con una verdad que puede cambiar tu vida. Fue hijo del rey David, aquel pastor que se enfrentó a gigantes y conquistó naciones. Desde joven, Salomón creció rodeado de sabiduría, cantos, guerra y devoción. Pero también creció con la carga de un legado. No era cualquier joven, era el heredero del trono de Israel, y sobre sus hombros descansaba el peso de un reino. Cuando David envejeció, Dios eligió a Salomón para reinar. No por ser el más fuerte, ni el más experimentado, sino porque su corazón era humilde, dispuesto, abierto a escuchar. Y entonces ocurrió algo extraordinario. Una noche, mientras dormía, Dios se le apareció en sueños. No fue una visión cualquiera. Fue una invitación celestial. Dios le dijo, pídeme lo que quieras. No hubo condiciones. No hubo límites. Pide, y se te dará. Imagina tener frente a ti al Creador del universo, ofreciéndote cualquier cosa. Poder, venganza, riquezas, fama, dominio, todo a tu alcance. Pero Salomón no pidió ninguna de esas cosas. Con una voz temblorosa, pero sincera, respondió, dame sabiduría. Dame un corazón entendido para gobernar con justicia. Aquella respuesta agradó a Dios. No solo por lo que pidió, sino por lo que no pidió. Y entonces el Señor le dio más. Le concedió sabiduría como ningún hombre antes ni después. Pero también le entregó riquezas, honor, dominio, paz en sus fronteras y un nombre que cruzó desiertos y mares. Así comenzó uno de los reinados más gloriosos de la historia. Salomón construyó el Templo de Jerusalén, una obra majestuosa, símbolo de la presencia divina. Hombres de todas las naciones acudían a él. Reyes y reinas viajaban meses solo para escucharle hablar. La reina de Sabá quedó maravillada ante sus palabras y su palacio. Todo en él era grandeza, sus jardines, sus banquetes, sus proverbios, sus canciones. Era un tiempo de oro para Israel. Pero en lo más profundo de su corazón, comenzaba a nacer algo más. Una sed que ninguna copa de vino podía apagar. Un eco en su alma que ni la música ni las fiestas podían silenciar. A pesar de todo su conocimiento, de su entendimiento profundo de la vida, Salomón empezó a sentir el peso de algo más fuerte, el vacío. Intentó llenarlo. Probó el placer. Multitud de mujeres. Risas. Lujo. Se rodeó de construcciones magníficas, de posesiones incontables, de experiencias intensas. Se sumergió en el arte, en la belleza, en la riqueza, en la filosofía. Todo lo que los hombres desean, él lo probó. Todo lo que hoy se vende como éxito, él lo compró en exceso. Pero en sus noches, cuando el ruido del palacio se apagaba, cuando el vino dejaba de hacer efecto, cuando la multitud se iba, quedaba solo. Y ese silencio le hablaba más que 1000 voces. Fue entonces cuando comenzó a escribir con otra tinta. Ya no eran proverbios para enseñar. Eran palabras para clamar. El Eclesiastés no es solo un libro, es el lamento de un hombre que lo tuvo todo, y aún así se sentía perdido. Vanidad de vanidades, todo es vanidad, escribió. No como un amargado, sino como un sabio desilusionado por las falsas promesas de este mundo. Decía, probé la risa, y vi que era locura. Me propuse alegrar mi carne con vino. Me edifiqué casas, planté viñas, me hice jardines, y no hallé satisfacción. A todo cuanto desearon mis ojos, no les negué. No detuve mi corazón de placer alguno. Pero luego miré todas las obras que mis manos habían hecho, y vi que todo era vanidad y aflicción de espíritu. Salomón, aquel que podía responder cualquier enigma, había descubierto el mayor misterio de todos, que el alma humana no se llena con lo de afuera. Que los logros, los aplausos, la admiración, no sustituyen el sentido. Que puedes tener todo y seguir sintiéndote vacío. ¿Y acaso eso no es lo que vivimos hoy? Personas persiguiendo metas, corriendo tras sueños, subiendo escalones, acumulando likes, dinero, fama, pero en su interior, sintiéndose más solos que nunca. Escuchamos frases como, cuando tenga esto, seré feliz.
Cuando logre aquello, me sentiré pleno, y cuando lo tienen, el vacío sigue ahí. Salomón entendió algo que muchos no entienden ni con 80 años, que la plenitud no viene de lo que posees, sino de a quien perteneces. Al final de sus días, con la mirada más cansada pero el alma más clara, escribió la que sería su enseñanza final. No fue un discurso largo. No usó palabras complejas. No apeló a su fama ni a sus logros. Solo escribió: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Esa frase resume su vida. Resume la búsqueda de millones. Resume la tuya, quizá. Porque tal vez tú también has buscado llenar tu alma con cosas. Con relaciones. Con trabajo. Con experiencias. Con poder. Y sientes que siempre falta algo. Y lo que falta, no es una cosa. Es una conexión. Es el vínculo con el Dios que te creó. El que te formó con propósito. El que no quiere que vivas persiguiendo sombras, sino que vivas en luz. La historia de Salomón no es un cuento antiguo. Es una advertencia viva. Un grito desde los siglos que dice: no esperes a estar vacío para buscar lo eterno. No esperes perderlo todo para mirar hacia arriba. Hoy puedes escuchar la voz que él escuchó. Hoy puedes pedir sabiduría. Hoy puedes reenfocar tu vida. No necesitas ser rey para entender lo que él entendió. Solo necesitas rendir tu corazón, abrir tus oídos, y dejar que Dios te muestre el verdadero camino. Porque la sabiduría no es saber mucho. Es saber a dónde ir cuando todo lo demás falla. Es entender que si Dios no está en el centro, todo lo demás es decorado pasajero. Y ahora que has escuchado esta historia, tal vez no puedas seguir igual. Porque has sido llamado, como Salomón, a vivir con propósito. No para construir templos de piedra, sino para que tu vida sea un templo de su presencia. Y si estás dispuesto, hagamos una oración. Dios eterno, así como Salomón pidió sabiduría, hoy yo también me acerco a ti. No vengo a pedir riquezas, ni fama, ni títulos. Vengo a pedir algo más valioso: dirección. Llena mi corazón con tu verdad. Líbrame de buscar en el mundo lo que solo tú puedes darme. Enséñame a vivir con propósito, a caminar con integridad, a temerte y a obedecerte. Que mi historia no sea de vanidad, sino de redención. Que todo lo que haga tenga sentido en tu voluntad. Y que el día que mi vida termine, pueda decir como Salomón: entendí lo esencial. En el nombre de Jesús. Amén. Hay momentos en la vida en los que sentimos que ya no sabemos a dónde ir. Que el alma se nos rompe en silencio mientras fingimos tenerlo todo bajo control. En esos momentos de confusión, de búsqueda, de preguntas sin respuesta, hay una figura antigua que emerge entre las páginas de la historia: un rey, un sabio, un hombre que caminó por senderos que muchos hoy recorren sin saberlo. Su nombre fue Salomón. Y aunque vivió hace miles de años, su alma gritaba las mismas preguntas que tú has gritado en tus noches más solas. Salomón no nació siendo sabio. Nació como todos, pequeño, indefenso, con un futuro incierto. Su padre fue David, el rey pastor, el hombre conforme al corazón de Dios. Pero él no heredó el corazón directamente. Lo que sí heredó fue el peso de un trono, la expectativa de un pueblo y la responsabilidad de construir un legado. Desde joven supo que su vida no sería normal. Que todo lo que hiciera sería observado, medido, juzgado. Y entonces llegó ese día. Su padre estaba por morir. El pueblo esperaba. Y él, aun siendo joven, fue ungido como rey. ¿Cómo gobierna uno un reino cuando aún está aprendiendo a gobernarse a sí mismo? En esa tensión, en ese miedo interno, Salomón hizo lo que muchos olvidan hacer: se humilló. Reconoció su incapacidad. Aceptó su fragilidad. Y Dios, que ve lo secreto, le respondió. Una noche, mientras dormía, se le apareció en sueños y le ofreció algo que pocos han escuchado de su boca: pide lo que quieras. Salomón, temblando entre el asombro y la necesidad, no pidió venganza sobre sus enemigos, ni larga vida, ni riquezas. Pidió discernimiento. Un corazón sabio para poder gobernar con justicia. Aquella petición agradó tanto a Dios, que no solo le dio sabiduría, sino también todo lo que no pidió. Y así comenzó la historia de un hombre que se convirtió en sinónimo de sabiduría. Bajo su reinado, Israel vivió tiempos de paz y prosperidad.
El templo de Jerusalén, majestuoso y sagrado, fue levantado por sus órdenes. Las ciudades florecieron, las leyes fueron perfeccionadas, la justicia se aplicaba con precisión. Salomón escribía proverbios, consejos, poemas, canciones. La gente lo escuchaba hablar y sentía que sus palabras venían de otro mundo. La reina de Sabá viajó miles de kilómetros solo para verlo. Cuando llegó y escuchó su sabiduría, dijo, ni la mitad me habían contado. Pero detrás de esa gloria, detrás de esa grandeza pública, había un alma que comenzaba a agrietarse. El poder, como una llama, empezó a consumir partes de su interior. La fama se convirtió en un espejo distorsionado. Comenzó a casarse con mujeres extranjeras, no por amor, sino por alianzas políticas. 1000 mujeres llenaron sus cámaras y vaciaron su espíritu. El rey sabio empezó a hacer lo que su sabiduría alguna vez advirtió no hacer. Fue cediendo lentamente, hasta que su corazón ya no se inclinaba solo a Dios. Y entonces, en la cima de su éxito, Salomón se sintió más solo que nunca. Había alcanzado todo. Había vivido todo. Pero dentro de sí, algo faltaba. Un hueco invisible, pero inmenso. Probó el placer. Probó la risa. Probó la acumulación. Probó el arte. Probó el trabajo sin descanso. Y nada lo llenó. Lo que parecía plenitud desde afuera, por dentro era un desierto. Sus noches eran largas, su espíritu inquieto, su alma cansada. Y allí, en medio de su conflicto existencial, comenzó a escribir no como rey, sino como hombre. Ya no eran sentencias para enseñar, sino confesiones para sanar. Así nació Eclesiastés. No como un libro más de la Biblia, sino como una radiografía del alma humana. Salomón escribió con las manos cansadas, pero con el alma despierta. Todo es vanidad, dijo. Correr tras el viento. Cada línea de ese libro es un eco del alma que muchos han sentido: frustración, confusión, insatisfacción. Escribe sobre el trabajo que no llena, sobre el dinero que no sacia, sobre la sabiduría que no siempre consuela, sobre el amor que no siempre cura. Dice, vi que todo lo que se hace debajo del sol es vanidad. Y tú puedes estar escuchando esto y sentir que esas palabras describen tu vida. Porque hay días en los que todo lo que haces parece no tener sentido. Te esfuerzas, luchas, logras, pero te acuestas con una tristeza que no sabes de dónde viene. Y entonces las palabras de Salomón te alcanzan. No para condenarte, no para juzgarte, sino para recordarte que no estás solo. Que esa sensación no es rara. Que ese vacío no es nuevo. Que incluso los grandes han pasado por ahí. Y que sí hay una salida. Salomón no se quedó en la queja. No se resignó al vacío. Siguió buscando, escarbando en su alma, hasta encontrar la raíz. Y al final de todo, después de probar lo bueno y lo malo, lo permitido y lo prohibido, lo sagrado y lo superficial, escribió la conclusión más poderosa de todas: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Una frase simple, pero inmensa. Porque en ella está la clave. El alma fue hecha para Dios. Y todo lo que le pongas que no sea Dios, solo será parche, sombra, ruido. Salomón entendió que puedes tener el mundo y perderte a ti mismo. Pero si tienes a Dios, entonces puedes perder todo lo demás y aún así seguir completo. Su historia es una advertencia. Pero también es una invitación. No necesitas tener 1000 mujeres, ni riquezas infinitas, ni templos majestuosos para entender lo que él entendió. Solo necesitas detenerte, escuchar, mirar hacia adentro y preguntarte: ¿estoy persiguiendo algo que al final no me dará lo que busco? Porque si lo estás haciendo, no es tarde. Hoy puedes detener la carrera. Puedes bajarte del tren de la vanidad. Puedes volver a lo eterno. Puedes dejar de correr tras el viento y empezar a caminar con propósito. Dios no espera que seas perfecto. Solo espera que te detengas y le permitas hablarte. Salomón murió como un rey viejo. Pero su sabiduría sigue viva. Sus palabras siguen viajando por los siglos. Su historia sigue tocando corazones. Y si hoy estás escuchando esto, tal vez no es casualidad. Tal vez Dios te está hablando a través de él. Tal vez es tu momento de despertar. De dejar lo que no llena. De buscar lo que permanece. Y si estás listo, hagamos una oración juntos.
No por costumbre, no por ritual, sino porque el alma necesita hablar con su Creador. Dios mío, he corrido tras muchas cosas. He buscado en lugares equivocados. He intentado llenar mi corazón con logros, afectos, placeres y sueños. Pero sigo sintiendo ese vacío que solo tú puedes llenar. Hoy, como Salomón, no vengo a pedirte riquezas ni fama. Vengo a pedirte sentido. Vengo a entregarte mi vida. Ayúdame a temerte, a obedecerte, a escucharte. Guía mis pasos por caminos eternos. Que mi historia no termine en vanidad, sino en plenitud. Que cada día de mi vida sea una ofrenda para ti. En el nombre de Jesús. Amén.